Yo no sé si bueno, obviamente es la edad, ¿verdad? Que ya me pasa que de repente se me empiezan a olvidar las cosas. Digo, si ya estás como de mi edad, cerca de mi edad, vas a notar que eso te va a empezar a suceder. Y de repente, digo, una de las cosas que me ha pasado es que dejo de ver, ¿verdad? Ya traigo mis lentes para leer por si las moscas, porque ya las letras a veces no las alcanzo a ver. Y no nada más son los lentes, ¿sabes qué? Es perder los lentes, ¿no? Porque de repente voy a algún lado en la casa, dejo los lentes y ya no sé ni dónde los dejé y me tengo que regresar. El otro día yo creo que me tardé 20 minutos buscando los mugres lentes, no podía saber dónde estaban. Y no es como que diga, no, luego los encuentro. No veo nada. O sea, si no los encuentro no puedo hacer nada. No, es horrible el no poderse acordar en dónde dejaste los lentes, ¿no? Y obviamente que a veces también me pasa que de repente llego a la cocina y voy pensando en mil cosas y digo, ¿a qué vine? ¿A qué vine a la cocina? No, y no me acuerdo, ¿no? Entonces después me voy y ya cuando me voy digo, ya me acordé y me tengo que regresar porque no me acordaba a qué había llegado. No, yo sé que es la edad, ¿verdad? A mis 25 años uno empieza a perder la cordura, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que Dios nos pide es que nos acordemos de cómo es que llegamos aquí en nuestra relación con Él. Y cada año, ¿no? Tenemos esta reunión llamada Recordando la Cruz, donde hablamos acerca de la Pascua, donde precisamente hablamos de lo que hizo Jesús en la cruz. Hablamos y tomamos la comunión. Yo espero que a todos les hayan dado un vasito como este, ¿verdad? Si lo tiene ahí, si no lo tiene, ahorita le damos uno, ¿verdad? No lo abra todavía, espérese, vamos a tener la comunión. Pero yo quiero que me acompañe el día de hoy a leer lo que dice 1 Corintios 11. Si tiene su Biblia, 1 Corintios 11, 23 al 26. Si no, va a aparecer aquí, espero, aquí está atrás, ok. Dice, léanlo conmigo, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, este pasaje, si has venido con nosotros, has estado con nosotros, y en casi todas las iglesias se lee antes de tomar la Santa Cena, la comunión. Y una de las cosas que dice aquí es que cada vez que lo tomemos, recordemos lo que hizo Jesús en la cruz y por qué lo hizo. ¿Cómo es que llegamos aquí? Porque de repente podemos llegar y no acordarnos de lo que sucedió en la cruz. Y obviamente que hay una condición humana dentro de nosotros que cuando vivimos sin Dios nos carga el pecado en nuestros hombros. Muchos de nosotros no solamente cargamos con el pecado pasado, con las cosas que hemos hecho en el pasado, sino que somos esclavos del pecado aún, que decimos: híjole, ya no quiero hacer esto, ¿cómo le hago para dejarlo de hacer? Y por más que lo intentas de cambiar, no puedes. Eres esclavo del pecado, es lo que dice la Biblia. Es nuestra condición natural sin Dios. Y eso es lo que le sucedía a los israelitas en Egipto. Y eso es algo que tiene mucho significado el día de hoy. No podían vivir en libertad, eran esclavos de los egipcios. Y Dios trajo a una persona, Moisés, para ayudarlos a liberar, ¿no? Y parte de la historia es que el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto. Y aquellos que pusieran, los israelitas, la instrucción era que mataran un corderito y que pusieran la sangre del corderito en la puerta de sus casas. Y aquellos que no tuvieran la sangre del cordero iban a morir. Y así pasó. Era la única manera de salvarse, era tener la sangre del cordero en los dinteles. Los israelitas obedecieron y esa noche el ángel de la muerte pasó y todos los primogénitos, los hijos primeros de todos aquellos que no pusieron, murieron. Y de ahí al día siguiente el faraón se hartó de los israelitas y dijo: ¿sabes qué? Que se vayan. Y los corrió. Y este día, esta salida, esta libertad, la convirtieron en una fiesta que se llama el Pesaj, que el día de hoy todavía la celebran. Pesaj quiere decir
libertad, ¿no? Y era para celebrar la liberación, ¿no? Y Jesús se junta con sus discípulos para celebrar el Pesaj, la liberación. Y en lugar de darles una lección de lo que significaba, lo que les dio fue una cena. Les dio unos elementos, se los dio en las manos. Y entonces partió el pan y tomó el vino y dijo: este es el nuevo pacto, la nueva manera en que Dios va a tratar con nosotros. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, sin saber que esa noche iba a ser entregado. La historia tiene mucho significado porque ni siquiera los discípulos entendían a su totalidad lo que estaba contando Jesús. Partió el pan y les dijo: este es mi cuerpo. Ellos no sabían que Jesús iba a morir en la cruz. Y antes de tomar la Santa Cena, rápidamente me gustaría recordar lo que Jesús dijo, algunas palabras de lo que dijo aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Obviamente esta semana, hace más de 2000 años, celebramos que Jesús celebró la Santa Cena y fue entregado, entró a Jerusalén. Sus últimos momentos, inmediatamente antes de tomar la cena con sus discípulos, la celebración del Pesaj, inmediatamente después de celebrar la Santa Cena, fue arrestado. Dice que fueron a orar a un jardín y ahí lo arrestaron y lo juzgaron 3 veces. Los judíos lo juzgaron 3 veces, los romanos, y el veredicto final de una persona inocente, de Jesús, que no había hecho nada, fue: hey, hay que crucificarlo, que muera en la cruz. Y cuando pensamos en la crucifixión, no era simplemente una mala manera de morir, era la peor manera conocida en ese momento de morir. Los romanos habían perfeccionado la tortura que llevaba a la muerte en la crucifixión. La cruz estaba reservada para las personas de la sociedad más baja de los romanos, no, lo peor de lo peor, y querían infligir el máximo dolor y humillación a la gente que era crucificada porque habían desafiado al imperio romano. Entonces, cuando Jesús le dicen que es crucificado, no solamente que iba a ser crucificado, no solamente iba a morir de la peor manera. Y el camino a la cruz, obviamente que fue dificilísimo para Jesús. No era simplemente colgarlo, sino era debilitarlo en el camino. Primero lo azotaron con un látigo llamado flagelo, y de ahí sale la palabra flagelar. Era un látigo que tenía 7 puntas donde le ponían en las orillas pedazos de metal y pedazos de madera, y cada vez que le daban un latigazo en la espalda se enterraba, y cuando se lo sacaban se desgarraba. Le dieron a Jesús, y la espalda desgarrada, los músculos se le empezaban a exponer, los órganos se empezaban a exponer. Ya de todos modos lo daban por muerto, sin importar lo que sucediera. No había misericordia. Dicen que la mayoría de las víctimas a la cruz se morían a la hora de ser flagelados. Después de ser flagelados se burlaron de él, lo golpearon el rostro con puños, lo golpearon en la cabeza con unas cañas, le escupieron el rostro, le pusieron un manto real morado sobre él, púrpura, ¿no?, sobre sus heridas recién expuestas, y le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Se arrodillaban ante él burlándose, y la Biblia dice que hicieron esto hasta que finalmente se cansaron de hacerlo. Cuando finalmente ya estaban cansados, le quitaron la túnica y comenzaron una larga caminata hacia esta montaña llamada el Gólgota, o el lugar de la calavera donde fue crucificado. Pusieron la viga horizontal sobre las espaldas de Jesús para que la cargara. Pesaba entre 75 y 100 libras, entre 35 y 45 kilos. Llegaron al Gólgota, fue despojado de su ropa, desnudo. Usted lo ve en las fotografías, pero la realidad es que lo desnudaron completamente. Era la manera en que mataban los romanos. Le extendieron los brazos y le pusieron los clavos no en las palmas, sino los que estudian dicen que la crucifixión era en la muñeca, para infligir el máximo dolor en los nervios, y todo el peso de su cuerpo colgaba. Y entonces, en esa posición, no
podían respirar. Tenían que subir para poder agarrar aire y bajar, porque se estaban asfixiando de su propio peso. Eso pasó el viernes, este próximo viernes que viene. Y de 9 a 3 Jesús estuvo ahí colgado. Un hombre inocente, colgado, desnudo en la cruz. Y durante esas 6 horas Jesús tuvo una interacción con algunas personas y habló, lo cual vale la pena recordar. Dijo algunas frases, dijo 9 frases de hecho. La primera de ellas dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Es la primera frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La primera frase de Jesús habla de perdón. Aquellos que quizás no lo merecían, Jesús pudo haber dicho: Dios, ya acaba con esto, ¿verdad? He tenido suficiente, envía a tus ángeles, tu ejército, para que los acaben. Borra a toda esta gente de la faz de la tierra. Pero no, Jesús en cambio eligió soportar todo el dolor físico y decir: Padre, perdónalos, te pido que los perdones porque no saben lo que hacen. Y sabes que cuando Jesús dijo eso, tú y yo éramos los primeros de los que Jesús estaba pensando. Perdónalos, Señor. En este punto Jesús está colgado en la cruz entre 2 ladrones, y uno de los criminales se comienza a burlar de él y dice: hey, entonces si eres el Mesías, ahí en la cruz le dice: hey, demuéstralo salvándote a ti mismo y también a nosotros mientras lo haces, a ver si es cierto que eres Dios. Mientras tanto el otro criminal voltea y dice: hey, nosotros merecemos morir por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y Jesús voltea su cabeza a mirar al criminal y le dice el criminal a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús en eso dice la segunda frase en la cruz: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración nos tiene que llenar el corazón de esperanza, de saber que nuestra condición el día de hoy Dios la puede cambiar, y Dios tiene misericordia de nosotros. Este hombre en el último momento de su vida estaba colgado ahí por algo malo que había hecho. A diferencia de Jesús, no tenía nada bueno que mostrar por su vida. En el momento final no tenía nada en sus manos bueno que mostrar. Este hombre había fallado, había estropeado su vida, quizás la de su familia también. Al llegar a la cruz estaba siendo crucificado por sus propios pecados. Pero esto nos tiene que recordar el perdón de Jesús hacia nosotros, la gracia que está disponible para nosotros. No importa lo que hayas hecho, no importa las cosas que hayamos experimentado, no importa cuánto hayamos fallado o arruinado nuestra vida, esta gracia está disponible para personas imperfectas como tú y como yo. Hay algunos de las que están aquí que necesitan escuchar eso. Y si sabes que yo necesito el perdón de Dios, yo necesito que Dios toque mi vida, que esa gracia venga a mi vida. Algunos de nosotros necesitamos aferrarnos a eso. Llevamos tanta culpa, tanta vergüenza. Muchas veces no podemos dejar las cosas del pasado y aceptar el perdón de Dios. Pensamos que es para los demás, pero para nosotros no. Pero esta declaración es tan profunda porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros lo hemos regado, todos nosotros hemos fallado. Así que déjame decirte que no estás solo. Jesús mira al hombre que ha vivido una vida pecaminosa y le dice: hey, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que hace que lo que sucedió el Viernes Santo, este próximo viernes, sea tan bueno. Su gracia está disponible para nosotros. La tercera frase que Jesús voltea y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y mientras continúan golpeando a Jesús y burlándose de él en la cruz, mira hacia abajo y ve a María con lágrimas en sus ojos, su madre. María que lo crió, María que escuchó a los ángeles anunciar en el nacimiento que él sería el Mesías. María que lo había visto por 33 años crecer. Ella está parada a la cruz junto a Juan. Jesús mira desde la cruz a sus más cercanos, mira a su mamá y dice: querida madre, aquí está tu hijo, hablando de Juan.
Y a Juan le dice: Juan, aquí está tu madre. Esto es más que una simple declaración. Está emitiendo un decreto. Le está diciendo a Juan: cuida a mi mamá. Le está diciendo a su madre: cuida de Juan. Cuídense el uno al otro. Ustedes dos son familia ahora. El punto aquí es que Jesús nos ordenó amar como Él amaba. Y aquí nos está dando el ejemplo de su amor. Siempre Jesús cuidó de los más vulnerables. A lo largo de las escrituras, cuando una viuda queda sola o cuando alguien es marginado de la sociedad, Dios interviene para protegerlo y brindarle apoyo y esperanza para el futuro. Aquí está muriendo en la cruz y no está enfocado en su dolor, está enfocado en las personas que lo rodean y que necesitan protección y amor. A Jesús le importa cuando estás de duelo y no quiere que estés solo, quiere que estés rodeado de apoyo y de amor. Jesús continúa colgado en la cruz, el dolor se vuelve insoportable y en ese momento clama esta cuarta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, muchas personas piensan muchas cosas de esta declaración. Piensan que quizás Dios abandonó a Jesús en ese momento, lo cual era imposible. La segunda cosa que la gente piensa es que Jesús dudó de que Dios estuviera con él, lo cual también parece imposible. Lo tercero es que Jesús pudo haber experimentado el sentimiento que muchos de nosotros a veces tenemos de: ¿dónde estás, Dios, cuando más te necesito? Aunque Dios siempre está ahí, aunque tú no lo puedas reconocer. Lo que sí podemos asegurar es que Jesús estaba hablando de algo que ya estaba escrito en el Salmo 22:1 en el Antiguo Testamento. Y así comienza. Déjame te leo el Salmo 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes de qué se trata el Salmo 22? Describe la crucifixión y fue escrito cientos de años antes de que ni aún la crucifixión existiera. Lo que es seguro es que Jesús está diciendo: esta profecía se está cumpliendo el día de hoy. El Salmo 22 está hablando de mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que lo estaban escuchando, los que eran judíos y sabían la tradición judía, supieron lo que estaba diciendo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que Jesús no fue una víctima horrible de una injusticia. Estos eventos fueron predichos por parte del plan de Dios. Dios tenía un plan para salvarnos, para que alguien fuera a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Y Jesús eligió ir a la cruz como un acto de amor por ti y por mí. Jesús no fue una víctima, Él decidió ir a la cruz. Hay ocasiones que son difíciles, que no entendemos el por qué estas cosas están pasando, y en medio de nuestro propio sufrimiento nos encontramos justo donde está Jesús, diciendo: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Y a pesar de estar pasando por un sufrimiento tan grande, aún así clama a Dios. Eso nos tiene que enseñar a nosotros que Dios tiene todo en control. Y aunque la estés pasando mal, Dios tiene todo en control. Es un recordatorio para poder llevar nuestras cargas y sufrimientos y dolores delante de Dios. Dios, aquí estoy. Después de esto, Jesús grita en su quinta frase: tengo sed. Leemos que uno de los soldados que estaba ahí moja la esponja con vinagre, algunos dicen que con vino agrio, otros pasajes dicen con vinagre, y lo pone en una vara y se lo da. Y aquí está Jesús en este momento increíblemente vulnerable, teniendo sed, y la burla continúa con una esponja que realmente era un líquido agrio repulsivo. Ahora, aquí está el punto de esta declaración hecha por Jesús. Él tenía sed para que nosotros no tuviéramos sed el día de hoy. Sufrió y luchó para que pudiéramos ser perdonados. Él sufre el tener sed para que nosotros no tengamos sed jamás, sed de Dios. La sexta declaración que dijo: culminado es. Y esta frase es la que usaban
Cuando alguien debía algo a un acreedor y terminaba de pagar, era la palabra que se ponía por encima del documento de deuda. Se decía pagado, decía culminado es. Jesús en este momento colgado en la cruz mira hacia afuera y básicamente dice: Dios ha hecho todo, he hecho todo lo que me pediste. He logrado mi propósito, cumplí con lo que me llamaste a hacer. Está terminado, la deuda está pagada. Un regalo para ti, para mí. Nuestra deuda ante Dios, nuestro pecado, la basura de todo nuestro pasado ha sido pagada en su totalidad. Primera de Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Jesús dijo en ese momento: consumado es. Y finalmente la última frase, la séptima declaración, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús mira a la multitud de espectadores, los soldados que se burlan de Él, la gente que lo insulta. Mira a sus seguidores que están ahí, los pocos que quedaron ahí. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras antes de que Jesús dé su último aliento y muera. Vemos a un hombre que había logrado todo lo que Dios le había llamado a hacer. Cumplió la tarea que le fue encomendada. Él dijo: Dios, ahora me encomiendo a ti. Y una vez más Jesús está haciendo referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento, a Salmo 31:5, que se había escrito cientos de años también. Dice lo siguiente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor Dios, de la verdad. Este es un recordatorio nuevamente de que esto no es solo una horrible tragedia. Dios fue el que construyó este plan. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10:18: nadie me la arrebata, hablando de su muerte, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús tomó la decisión de dar su vida por nosotros, para mostrarnos lo que es el verdadero amor. Y un día antes de todos estos acontecimientos, está en la comunión, está con sus discípulos, parte el pan y toma la copa. Los discípulos ni siquiera tenían por su mente que todo esto iba a suceder un día después. Ellos ni siquiera sabían que iban a salir huyendo, porque iban a tener miedo de que también a ellos les hicieran algo. Ahora, lo que leemos, lo que leí al principio de Primera de Corintios, de cómo hacer la Santa Cena, de lo que le dice Pablo: yo recibí esto del Señor. Déjame te digo, lo escribe Pablo a Corintios, a una iglesia que andaban haciendo un montón de cosas mal. Mira, los corintios, había gente que no se podían juntar en los templos, y había gente que tenía sus casas y las abría, y entonces tenían estas comidas llamadas la Santa Cena. Pero unos llevaban comida, otros no llevaban comida, unos compartían, otros no compartían. Y entonces, ¿verdad?, mucha gente llegaba hasta con hambre: ni comamos para ver qué nos dan ahí. Y era un desorden. Y esto que escribe Pablo está, si lo lees unos versículos antes, está dentro de un regaño que les está haciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Y les dice: ustedes no lo están haciendo bien. Ustedes están haciendo otra cosa. Ustedes se juntan nada más, unos para tener una celebración, otros para tener buffet y otros para nada más ver a ver qué hay de comer, ¿verdad? Se vienen con necesidad. Ustedes no están siguiendo lo que enseñó Jesús. Y entonces les dan las instrucciones de cómo tomarla, ¿verdad? Pero al final, después de darles estas instrucciones de cómo tomarla, les dice lo siguiente. Es el último versículo después de dar las instrucciones, el 11:27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, si tú has leído este pasaje, a lo mejor sin el contexto, nos llevamos la impresión equivocada: ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Me tengo que limpiar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar limpio a tomarla, ¿verdad? La comunión sin ningún pecado.
Pero lo que Pablo está hablando de tomar la cena del Señor indignamente es la práctica que estaban haciendo de juntarse y de tener estas divisiones, de tener la división de los que sí tenían comida y de los que no tenían comida. Ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos pecado. Es la razón por la cual Jesús murió por nosotros. Es la razón por la cual necesitamos recordar que este acto que Jesús hizo, dependemos de Él. Dependemos de lo que Él hizo. Él es el Cordero que dio su vida y nosotros necesitamos la sangre del Cordero sobre nosotros. El Cordero sin mancha. Necesitamos de Él para poder acercarnos a Dios. Ahora, si tú te has aferrado a la cruz, a quien es Jesús, la Biblia dice: a todos los que creyeron, los que creen en mi nombre, a los que recibieron en su corazón, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, puede ser que tú estás aquí y que tú nunca le hayas abierto la puerta de tu corazón a Jesús, y que nunca lo hayas hecho el Señor de tu vida, que nunca le hayas dicho: Dios, aquí está. A ver, Jesús, yo quiero confiar en la cruz, quiero confiar en lo que hiciste para el perdón de mis pecados, quiero ser limpio. ¿Sabes que es un buen momento para hacerlo? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú estás aquí, tú dices: sabes que yo necesito aferrarme a la cruz, que mis pecados sean perdonados. Yo necesito esa gracia, que eso que hizo Jesús en la cruz se haga efectivo en mi vida. Si eres tú la persona, levanta tu mano ahí en tu lugar. Es algo entre tú y Dios. Olvídate de la persona que está a tu lado, olvídate de quién te vaya a ver. Dios está aquí, es algo entre tú y Dios. Si eres tú, acompáñame con esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Perdóname si te he fallado. Yo sé que he hecho cosas que no debería de haber hecho. Yo sé que he pensado cosas que no debería de haber pensado. Yo sé que he dicho cosas, han salido cosas de mis labios que no deberían de haber salido. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias porque lo hiciste por amor. El día de hoy yo rindo mi vida ante ti. Yo te pido que mis caminos no sean mis caminos, sino sean los tuyos. Que mis pensamientos no sean mis pensamientos, sino sean los tuyos. Te entrego mi vida el día de hoy. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Si tiene su copa ahí, tómela en su mano. Quiero leer una vez más 1 Corintios. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Pueden tomar la copa. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Póngase de pie conmigo.
Cierre sus ojos. Levante sus manos, dígale: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tomar mi lugar. El día de hoy yo te declaro como el único Señor, como el único Rey. Recordamos tu muerte. Recordamos que no solamente te quedaste en la cruz, sino que resucitaste. Recordamos que tú entregaste tu cuerpo por nosotros.